Hola, buenos días. Vamos a comenzar el tema 19. Es el penúltimo, cuyo título es el proceso inmunitario. Este tema es muy importante. Es un poquito complejo y tiene agrupado en el mismo tema dos o tres preguntas que suelen salir en selectividad bastante a menudo. Eh, Está organizado en estos apartados. Son apartados que ya veréis que tienen una longitud variable. Hay algunos que son muy amplios y otros son muy cortitos. Y además de esos apartados, pues vamos a hacer algunos incisos para explicar algunos conceptos que son necesarios, aunque seguramente no van a salir en selectividad. De hecho, no vienen en el libro, pero son necesarios para que se vaya entendiendo todo. Haré un inciso aquí, donde os hablaré de la composición de la sangre. Y también haré un inciso aquí donde hablaré del sistema inmunitario, la anatomía o composición del sistema inmunitario. Y luego en algunos casos, como ya os he dicho, desplegaré los apartados y los desarrollaré más. Bueno, pues vamos a comenzar por el concepto de inmunidad y cuáles son los tipos de inmunidad. Vamos a ver una definición de inmunidad. Bien. Pues la inmunidad es la capacidad que tiene el organismo para identificar y hacer frente a determinadas enfermedades infecciosas. Y a sustancias extrañas o dañinas. Bueno, pues es una capacidad que tiene el organismo de defenderse frente a agresiones externas, ya sea causada por enfermedades infecciosas, y aquí debemos de pensar en los microorganismos del tema anterior, o a sustancias extrañas, no seres vivos, sino moléculas, sean orgánicas o inorgánicas, pero que sean tóxicas para el organismo. Bueno, pues de aquí vamos a sacar la definición de patógeno. Un patógeno es una sustancia o microorganismo capaz de causar una enfermedad. A veces se habla de agentes patogénicos y la capacidad de causar enfermedad se llama patogenicidad. Entonces, cuando hablamos de patógeno es genérico. Estamos hablando de, bueno, como ya vimos, podrían ser bacterias,
arqueas, virus, hongos, protozoos, priones y otras sustancias que pueden actuar como patógeno en determinadas condiciones. Bueno, pues eso sería una definición. Pues se distinguen dos tipos de inmunidad, dependiendo en el momento en el que aparece esta. Podemos decir eso. Dependiendo de en qué momento aparece, se distinguen dos tipos. ¿Qué son estos de aquí? Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Porque he subido para que veáis que el tema va a ser desarrollar estos dos apartados. Y luego hay unos cuantos apartados asociados a los anteriores. Bueno, entonces, por un lado tenemos la inmunidad innata, que son mecanismos inespecíficos que los seres vivos poseen desde el nacimiento. Y bueno, aquí subrayo inespecíficos. Ahora lo comentaré. Por otro tenemos la inmunidad adquirida. Pues son mecanismos específicos que el ser vivo desarrolla a lo largo de su vida y a consecuencia de haber tenido contacto con un determinado patógeno. Bueno, vamos a esto de inespecífico y específico. Mecanismos inespecíficos son mecanismos que van a actuar de la misma manera para cualquier tipo de patógeno. Es decir, no importa qué tipo de patógeno está intentando invadir el cuerpo. Lo mismo, esa barrera va a actuar igual para un virus que para una bacteria. Yo muchas veces utilizo el símil de una muralla en un castillo. Te da igual quién te ataque. La muralla va a defender de la misma manera. Y los mecanismos específicos son mecanismos concretos, diseñados para luchar contra un patógeno concreto, pero concreto
a nivel de especie o incluso de cepa, de variedad. Es un arma que solo mata a un tipo de enemigo. Unos mecanismos están ya presentes desde el momento de nacer y otros se van adquiriendo, se van desarrollando, se van mejorando con la experiencia y con el contacto con esos enemigos del cuerpo. Dependiendo de cómo se desarrolla la inmunidad, también tenemos esta otra clasificación. Dependiendo de cómo, vamos a decir, se adquiere. Sí, hace sobre todo referencia a la inmunidad adquirida. Bueno, dependiendo de cómo se adquiere, se distinguen dos tipos. Pues tenemos una inmunidad natural, pues que aparece sin la intervención del ser humano, sin la intervención de procedimientos humanos, podemos decirlo de esa manera, y la inmunidad artificial. Podemos decir que está inducida o provocada con el desarrollo de ciertas técnicas. Bueno, en este último apartado estamos hablando de las vacunas y algo más que lo veremos más adelante. Mirad, vuelvo al esquema principal. Fijaros, aquí al final hay un apartado que trata de esto en concreto. Es decir, que esto lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Por qué no lo desarrollo ahora? Pues porque necesitamos haber visto algunas cosas para que se entienda perfectamente. Así que eso lo volveremos a ver. Si saliera en la pregunta de selectividad, porque veis que he puesto ahí asteriscos, ¿qué tendréis que contar? Bueno, pues como lo explique yo en el apartado 7, que va a ser esto ampliado. Pero esto es un primer vistazo. Bueno, vamos a ver la inmunidad innata y cuáles son las barreras primarias. Vamos a hacerlo aquí. Dos. Inmunidad innata. Pues dentro de la inmunidad innata tenemos dos grupos de mecanismos. El primero es el conocido como las barreras primarias. Ese sería el primer apartado dentro de la inmunidad innata. Luego tendríamos, el siguiente apartado son las barreras secundarias. Bueno, pues la primera barrera que se encuentran los microorganismos cuando intentan penetrar dentro de nuestro organismo es la piel. Pues esa es la primera barrera, es la piel. Y la piel
¿Cómo nos protege? Pues es un revestimiento que recubre prácticamente todo el cuerpo y tiene un cierto grosor. Es decir, la piel tiene un cierto grosor para que los microorganismos entren, pues deben de romperla o atravesarla y eso no es tan fácil. Luego la piel también, como os he comentado alguna vez, las capas más externas están formadas por células muertas. Esas células muertas se quedan ahí acumuladas y el contenido de esos cadáveres, entre comillas, de células almacenados ahí en el exterior, el contenido, entre otras cosas, tienen la proteína queratina. Y eso lo que hace es que la cubierta externa sea más dura, más resistente. Entonces, el grosor de la piel nos protege y también la queratinización. Es decir, que es algo más dura. Además, la piel, conforme va creciendo, desde abajo, las nuevas capas van empujando a las capas más externas que se van desprendiendo. Y cualquier bacteria o microorganismo que estuviera anidando o parasitando la piel, pues se elimina con la caída de esos trocitos de piel. Pues eso se llama la descamación. Un ejemplo de descamación bastante evidente y llamativo es la caspa. Son trocitos grandes, trozotes, ahí ya son visibles, de piel que se desprenden del cuero cabelludo y bueno, ahí en ese trocito, digamos que te desprendes de todos los microorganismos que estuvieran viviendo sobre la superficie. Luego, la piel también produce secreciones. Tenemos dos tipos de glándulas secretoras en la piel, que son las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Que, entre otras cosas, lo que hacen es crear un pH ácido en la piel que impide que se instalen pues, las bacterias o microorganismos que sean más sensibles al medio ácido. Podemos decir aquí, crean un pH ácido. Esto impide la proliferación de microorganismos. Otro mecanismo mediante el cual la piel nos protege es mediante su propia flora bacteriana, lo que se llama la microbiota natural. Microbiota. Bueno, pues sobre nuestra superficie viven algunos microorganismos que no nos causan ningún daño y sí que impiden que otros microorganismos se instalen allí. Se establece una competencia entre microorganismos. Pues mientras estos microbios vivan en nuestra piel y no nos causen daño, pues nos están protegiendo de otros que pueden ser más dañinos. Y luego, por último, y relacionado con el grosor y con la queratinización, es que
la piel muchas veces tiene estructuras duras. Estructuras endurecidas, que hacen que la piel sea todavía más infranqueable. Por ejemplo, el pelo. Podéis pensar que el pelo no nos protege. Bueno, nosotros somos seres que no tenemos demasiado pelo, pero si pensáis, por ejemplo, en un perro con un pelo tupido, pues esa cubierta de pelo pues le permite, por ejemplo, desplazarse por un sitio donde hay arbustos y no arañarse con tanta facilidad. Lo mismo ocurre con las plumas. Las plumas también protegen el cuerpo de los animales. Igual tenemos las escamas y en algunos casos pues estructuras muy duras como los caparazones. Bueno, pues esa es la principal barrera primaria. La siguiente barrera está formada por las mucosas. ¿Y qué son las mucosas? Son, por decirlo de alguna manera, pieles finas que revisten los orificios corporales y los conductos internos corporales, que están bañadas en una sustancia viscosa, que es la mucosidad, el mucus. Bueno, por no decir que son pieles, vamos a decir que son epitelios finos no endurecidos, no queratinizados, que revisten los orificios corporales y los conductos internos. Y se encuentran recubiertos por secreciones mucosas. Bueno, pues si la piel representa la muralla de nuestro cuerpo, pues esa muralla tiene que tener puertas, tiene que tener orificios por donde entre y salga todos los materiales que necesita el organismo. Pues en esas puertas tenemos las mucosas. Vale. Esas puertas son la boca y el ano y todo el conducto que supone el tubo digestivo. También las fosas nasales y, por tanto, las vías respiratorias. Hasta alcanzar los pulmones. También tenemos la uretra y las vías urinarias. Y también tenemos la vagina y las vías genitales. Bueno, también tenemos que añadir aquí la película más externa que recubre los ojos, que es la conjuntiva.
Bueno, pues todos estos órganos están tapizados por una capa o varias capas de células, pero son pocas, son unas capas finas y recubiertas de mucosidad. Vale. ¿Qué función tiene esa mucosidad? La mucosidad la produce la propia mucosa, la propia capa celular. Entre las células que forman el epitelio hay células intercaladas que segregan mucosidad. Los epitelios pueden estar revestidos de diferentes tipos de secreciones. Tenemos, por ejemplo, secreciones mucosas. Me refiero aquí a secreciones viscosas y pegajosas, que lo que hacen es que las partículas que penetran en el cuerpo se queden adheridas a las paredes. Provoca la adherencia de partículas. Este sería el ejemplo de lo que ocurre con las vías respiratorias. Nosotros cuando respiramos, el aire contiene polvo, polen y otras pequeñas partículas que en su viaje hacia los pulmones irán chocando contra las paredes de las vías respiratorias y una gran parte de ese polvo se irá quedando adherido a las vías respiratorias, a la pared, a la mucosidad. Y podréis pensar, bueno, pues eso tampoco es interesante, que se quede ahí pegado toda la suciedad, bacterias, ¿vale? Pero es que resulta que en el caso de las vías respiratorias existe un mecanismo que es el movimiento ciliar. Bueno, voy a haceros aquí un dibujito. Imaginaos que esto es un bronquio. Es un tubo cuyas paredes, aquí estoy viendo el interior, están formados por células. Ya sabéis, esto es tridimensional, ¿eh? Bueno, y algunas células, por ejemplo, esta segregan mucosidad. Entonces, toda la superficie interna va a estar bañada, recubierta en moco. Bueno, pues cuando nosotros respiramos, el aire entra y sale, entran partículas de polvo que muchas van a quedar adheridas aquí. Las corrientes de aire hacen que las partículas choquen y van a quedar pegadas en el moco. Bueno, pues las células del epitelio respiratorio tienen una superficie tapizada de cilios. Esos son los cilios. La superficie que da a la luz, al interior. Y esos cilios, su función es barrer, hacer un movimiento ascendente, crear una corriente de moco ascendente. ¿Eso que va a originar? Pues una especie de cepillado, de limpieza constante de las vías respiratorias. Cuando este moco llega a la garganta, pues normalmente hacemos dos cosas con él. O lo expulsamos fuera, escupir, o se traga. Y diréis, ¿qué asco? Pues sí, pero es lo que hacemos constantemente. Cada vez que vamos a hablar, nos aclaramos la garganta, lo que estamos es tragando moco hacia el estómago.
Y ya se encontrará con pH altísimo, donde morirán los microbios. Entonces, me falta aquí, bueno, sí, tenemos otros dos mecanismos, que es el estornudo y la tos, que ayudan a ese movimiento ascendente del moco para expulsarlo. Fijaros, esto está directamente relacionado pues, con lo que nos está pasando ahora con los virus respiratorios. Los virus penetran por las vías respiratorias y en este caso, tan mala pata que ese virus, vamos a ponerlo con un puntito rojo, el virus llega aquí y viajará hacia arriba y se intentará expulsar, pero bueno, lo que ocurre es que infecta a las células respiratorias. Y luego cuando se segregue, vaya en el moco y tú estornudas, pues estás repartiendo microgotas de saliva cargadas de virus para todo el mundo. Bueno, otro tipo de secreciones que tienen las mucosas son secreciones con enzimas. Bueno, aquí sobre todo nos referimos a la saliva, a la lágrima y también al moco de la nariz, de la garganta. Bueno, pues aparte de sustancias viscosas y pegajosas, también contienen enzimas. En concreto hay una enzima, la lisozima, que es especialista en destruir bacterias o células invasoras. Y luego también algunas secreciones del cuerpo son secreciones ácidas. Bueno, aquí tenemos sobre todo las del tubo digestivo. En el estómago pues alcanza un pH muy bajo. Tenemos el ácido clorhídrico que descompone el alimento y cualquier microbio que no sea resistente. Y también hay secreciones ácidas en la vagina, que impide que se instalen los microorganismos sensibles a un pH ácido. Vale. En las mucosas, además, también tenemos otro mecanismo que nos protege. Es la presencia de la flora intestinal. O mejor vamos a llamar en genérico flora microbiana. ¿Por qué? Porque aquí existe una flora intestinal y una flora también vaginal. Pues son microorganismos que viven en simbiosis con nosotros e impiden la proliferación de otros microorganismos patógenos. Mira, recordad lo de las caritas. ¿Lo recordáis? Los microorganismos que están en simbiosis, yo lo representaba así. El microorganismo está feliz porque ayuda a su hospedador. Y los patógenos serían parásitos. Serían organismos que están felices y fastidian a su hospedador. Vale, pues estos impiden
a estos. Con lo cual, esta situación no se da y nosotros estamos felices. Bueno, pues esto en cuanto a las barreras primarias. Ahora voy a hacer aquí un inciso. Antes de entrar en las barreras secundarias, voy a hablar de la composición de la sangre. ¿Por qué? Porque a lo largo del tema se va a hablar de muchos tipos celulares. Si damos un repaso rápido, y además que es interesante, de los componentes de la sangre, luego sabremos en todo momento de qué estamos hablando. Así que voy a hablar aquí. Voy a venir aquí, lo voy a escribir en rojo para que veáis que es algo que no va a entrar en el examen. Que yo os lo cuento, porque soy así de enrollado, y que no tendréis que estudiar, que es la composición de la sangre. Voy a buscaros unas imágenes y vuelvo enseguida. Primeramente vamos a ver dónde se forma la sangre. La formación de la sangre se produce en la médula ósea. Médula ósea en concreto roja. Es decir, la sangre se forma dentro de los huesos. Tengo aquí una imagen. Mirad, esto es un hueso, es un fémur. Y el hueso tiene la parte más mineral, es esta, externa. Y luego aquí tiene una zona hueca. Y luego tiene aquí una zona en la cabeza formado por multitud de huecos pequeños que parece una esponja. Bueno, pues esos huecos esos huequecitos, lo que se llama tejido óseo esponjoso, contienen, como dice en la ilustración, médula roja. Células que por división dan lugar a diferentes tipos de células sanguíneas. Aquí vemos que los huesos están vivos y tienen vasos sanguíneos en su interior y las células sanguíneas se formarán ahí y de ahí pasarán a la sangre. Aquí nos han puesto cuáles son las células sanguíneas. Glóbulos rojos y glóbulos blancos variados. Ahora hablaremos de ellos. Bueno, pues la sangre se forma en la médula ósea. ¿Cuál es su función? Pues tiene sobre todo dos funciones principales. Una de transporte. ¿Y qué transporta? Pues transporta oxígeno, transporta nutrientes, transporta los restos de la respiración, el dióxido de carbono, y también transporta los restos de la digestión, del catabolismo, los desechos. También transporta sustancias útiles para el organismo, que son las hormonas, y muchísimas otras sustancias. Y también transporta calor. La sangre tiene una temperatura y su distribución por todo el organismo hace como un sistema de calefacción.
lleva sangre caliente a las zonas periféricas y la sangre más fría vuelve a las zonas profundas del cuerpo donde vuelve a calentarse. Vale, pues esa es una de las funciones. Y la siguiente función es la defensiva. Y esta es la función importante, que tiene, bueno, las dos son importantes. Esta es la que tiene que ver con este tema. Bueno, vamos a ver la composición de la sangre. La sangre está compuesta de dos elementos principalmente. El plasma, que es el líquido, y las células, que lo añadiré a continuación. Bueno, plasma es el medio líquido. Bueno, pues os he buscado una imagen para ejemplificar esto. Bueno, vamos a empezar por esta. Bueno, esa es la sangre centrifugada. Si tú coges un tubo de sangre extraída del cuerpo y se centrifuga, se consigue separar las células del plasma, del líquido. Esos son los dos componentes. Bueno, vamos a verlo en detalle, que es esta imagen de aquí. Aquí tenemos la sangre sin centrifugar y eso es después del centrifugado. Tenemos aquí todo lo que es el plasma. Luego hay una capa aquí donde se van a acumular los leucocitos. Supongo que al tener un gran tamaño, o sea, un mayor tamaño, en la centrifugación migran más lentamente. Por eso se acumulan ahí en medio. Y luego tenemos aquí los glóbulos rojos, la gran mayoría de las células. Es decir, que las células serían estas. Plasma, lo de arriba, y células esto. Aquí nos viene un valor más importante, pero es lo que se llama hematocrito, que es los valores promedios en volumen de células respecto a plasma. Bueno, en esta imagen también se ve aquí una masa blanquecina, pues ahí están los glóbulos blancos y las plaquetas. Bueno, pues hemos visto esos dos componentes, plasma y células. Vamos a ver de qué está compuesto el plasma. Bueno, como es un medio líquido, como podéis imaginar, la gran mayoría, pues más del 90%, es agua. Y luego va a tener sustancias disueltas o dispersas. Recordar aquello, lo del tamaño de la partícula. ¿Qué sustancias puede haber? Pues gases. Gases disueltos. Principalmente oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. El nitrógeno que pinta ahí, pues bueno, el nitrógeno es muy abundante en el aire. Cada vez que tomamos aire, entra nitrógeno al cuerpo. Se disuelve en la sangre, tenemos una cantidad constante y no nos causa ningún daño. Vale. Vamos a tener sales minerales. ¿Cuáles? Pues las que vimos al principio del cuerpo. Pues habrá disueltas, calcio, potasio, cloro, carbonato, fosfato, etc. Y luego vamos a tener otras sustancias pues, orgánicas, que van a ser los nutrientes. Pensad que cuando hacemos la digestión
Todos los nutrientes pasan a la sangre. Pues tendremos glúcidos, lípidos, proteínas, bueno, proteínas descompuestas, aminoácidos, y ácidos nucleicos también descompuestos, pues nucleótidos. Los lípidos, recordad que los lípidos no viajan disueltos, sino en forma de lipoproteínas. Aquello del colesterol bueno y malo. Las lipoproteínas HDL y VDL. Y luego también va a haber desechos, como la creatinina, la urea, el ácido úrico y otros. También va a haber otras sustancias disueltas. Son las proteínas plasmáticas. La más abundante serían las albúminas. Otra muy abundante es el fibrinógeno, que tiene que ver con la función de coagulación. Y luego también encontraremos anticuerpos. Ambos, fibrinógeno y anticuerpos, con función defensiva. También en la sangre vamos a encontrar determinadas hormonas del plasma. Bueno, pues eso más o menos, supongo que habrá más cosas, es la composición del plasma. El otro componente, como hemos dicho, son las células. Y dentro de las células encontramos tres tipos. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes. Eritrocitos. Y también tenemos las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Los primeros se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono de los pulmones a las células y de las células a los pulmones. Y los trombocitos están relacionados con la función de coagulación. Y luego tenemos otro grupo celular, que son los glóbulos blancos. También conocidos como leucocitos. Leuco significa blanco. Citos, células. Bueno, pues los glóbulos blancos, a su vez, se distinguen 5 tipos. Existen 5 tipos. Agrupados en 2 series o categorías, que son los que tienen gránulos, los granulocitos, es decir, células que vistas al microscopio presentan un citoplasma con granulaciones. Esas granulaciones son vesículas cargadas de sustancias.
Entonces, los granulocitos son células con gránulos. Y los que no tienen gránulos, agranulocitos. Sin gránulos. Al microscopio presentan un citoplasma transparente, sin ninguna partícula así muy patente. Bueno, pues dentro de los granulocitos, los que tienen gránulos, tenemos tres tipos. Los que sus gránulos se tiñen con colorantes básicos, se llamaron basófilos. Los que sus gránulos se tiñen con colorantes neutros, llamados neutrófilos. Y los que sus colorantes sus gránulos se tiñen con colorantes ácidos, se llaman acidófilos. Pero nadie los llama así. Mejor quedaros con este otro nombre, eosinófilos. Eosinófilos, que tienen tendencia a unirse a un colorante que se llama eosina. Vale. Y luego tenemos los que no tienen gránulos. Los agranulocitos son dos. Los monocitos y los linfocitos. Dentro de los linfocitos existen unos, los que maduran en el timo, volveremos a hablar de ellos, son los linfocitos T, que llevan a cabo la respuesta inmunológica celular. Y tenemos por otro lado los linfocitos B, que maduran en la médula ósea. Esto llevará a cabo la respuesta inmunológica humoral. También hablaremos de ello. Bueno, pues estos son los grupos sanguíneos. Estos son los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. También decir que los neutrófilos, cuando salen del torrente sanguíneo, salen de la sangre y se infiltran en los tejidos, comienzan a realizar una función de fagocitosis y se les llama micrófagos. Y los monocitos también salen del torrente sanguíneo, se instalan en los tejidos y a esto se le llama macrófagos. A veces, en general, se puede hablar de fagocitos. Los fagocitos serán estos. Jolín. Bueno, pues todas estas células intervienen en la defensa. Los más importantes van a ser los linfocitos. Los linfocitos B es de los que más vamos a hablar. Bueno, os enseño unas imágenes y está bien por ahí. Bueno, estas son las células sanguíneas. Y aquí tenemos los glóbulos rojos y las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares, no son células completas, son trocitos de células. Esta sería la serie granulocítica. Los que tienen gránulos gordos que se tiñen de color azul, basófilos, gránulos medianos que se tiñen de color rojo, eosinófilos,
y gránulos, una granulación muy fina, neutrófilos. Y estos son los que no tienen granos, tienen gránulos, los monocitos y los linfocitos. Estos darán lugar a los macrófagos y estos a los micrófagos. Bueno, y mañana continuamos con las barreras secundarias. Venga, hasta otra.